Bueno, muchas gracias, Alejandro. En esta pequeña reunión podemos intercambiar ideas y producir un debate tal vez al final. Yo tengo un latiguillo al principio de mis clases que digo que si resulta claro, creen que resulta claro lo que estoy diciendo y si creen que están de acuerdo, sugiero muy enfáticamente hacer de abogado del diablo. Porque cuando se hace de abogado del diablo, muchas cosas que aparecen prima facie como si fueran claras, resulta que hay que pulir distintos ángulos, en fin, así que les pido especialmente ese ejercicio crítico. Me voy a referir a un tema en torno del cual creo que hay aspectos muy centrales que nos preocupan, y es lo que genéricamente podemos llamar la cuestión social. Esto es, en economía no se mejoran las condiciones sociales de la gente, lo que estamos diciendo no sirve para nada. Entonces tenemos que ver y hacer un zoom sobre este aspecto de la cuestión social que me parece muy relevante y muy central. Y el primer capítulo que me parece importante analizar en esta cuestión social es el tema del desempleo. Desempleo involuntario, es decir, gente que ofrece su trabajo y no encuentra dónde hacerlo, porque el desempleo voluntario, el que no quiere trabajar, no es el drama ni es la tragedia que nos preocupa. Y en ese contexto quiero subrayar muy especialmente que si hay arreglos contractuales libres y voluntarios entre las partes, nunca sobra aquel factor que es escaso por excelencia. Es decir, el trabajo es un bien económico sin el cual no se puede concebir la producción de ningún bien y la prestación de ningún servicio. Es en ese sentido esencialísimo. Entonces, por el principio de no contradicción, no podemos decir que algo es escaso y al mismo tiempo sobra, o es escaso o sobra. Y nosotros ponemos énfasis y decimos, es escaso en el sentido que las necesidades son limitadas y los recursos son escasos. Y el recurso, por excelencia, no por tratarse de seres humanos, sino por excelencia en el sentido de que no se concibe, como digo, la producción de ningún bien y ningún servicio. Ahora se ha hecho la cuestión de la llamada desocupación tecnológica. Y yo creo que es interesante analizar la secuencia desde que se descubrió el martillo o el machete hasta los robots de este momento. Siempre de lo que se trata es de aumentar la productividad y liberar trabajo, subrayo muy especialmente, liberar trabajo para hacer otras cosas. Y si alguien dice, bueno, pero ¿qué digo? Otras cosas, ¿qué cosas? Si lo que se está insinuando es que la gente va a estar satisfecha, qué mejor situación. Es decir, estaríamos en jauja si nadie necesita nada. Al fin y al cabo no es un deporte y una cosa que nos atrae muy especialmente el trabajo. Eventualmente, si estamos todos satisfechos y estamos en jauja o en paraíso terrenal, no necesitamos trabajar. Pero lamentablemente la situación de la naturaleza humana es otra vez los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. Entonces, si los que estamos acá llegamos como náufragos a una isla desierta, seguramente no vamos a decir entre nosotros, no vamos a cometer la sandez de decir, como no hay fuentes de trabajo, podemos descansar. Nos vamos a dar cuenta que no nos alcanzan las horas del día y la noche por todo lo que hay que hacer para sobrevivir. Es cierto, podrán decir ustedes, que los salarios e ingresos en términos reales en una situación tan precaria van a ser bajos, pero ese es un tema. Después vamos a analizar ese tema. Lo que ahora quiero señalar y subrayar que no hay tal cosa como sobrante de aquel factor que es escaso. Es cierto
que podemos hacer una nota a pie de página, una cosa bastante secundaria, accesoria y sin importancia en este contexto, de decir que una persona que tiene la manía de incendiar su fuente de trabajo cada vez que lo toma va a estar desempleado, o una persona que tiene gravísimos, subrayo lo de gravísimos, defectos físicos. Digo gravísimos porque hay muchas personas, incluyendo personas Down, que tienen otras habilidades y otras capacidades. Pero pongamos el caso de alguien en casi estado comatoso, va a estar desempleado. Pero eso no es lo que se debate en el mundo cuando se habla de desempleo. Son gente normal, por lo que pueda significar la normalidad, que no encuentra empleo, y es una tragedia no solo para el desempleado, sino para toda la comunidad, puesto que tienen cuentan con una menor disposición para lo que se necesita. Entonces, ¿por qué es que hay desempleo? En realidad hay desempleo por esa otra sandez que ha dado en llamarse conquistas sociales. Por ejemplo, el salario mínimo. Si un salario, o salario mínimo, o salario familiar, es decir, se le paga a la persona por su actividad en la cama a la noche y no por la productividad que desarrolla, y así cosas como el aguinaldo. El aguinaldo es una de las grandes bofetadas a la inteligencia que pueda uno imaginarse. Yo creo que yo puedo competir exitosamente con algún político diciendo que en lugar de tener el año 13 meses, tenga 48. Pero durante los otros meses va a ganar menos. Vamos a ver el tema ahora del salario, pero quiero decir, solo para que ustedes se imaginen en cifras más grandes de lo que habitualmente es el salario mínimo habitualmente está poco por encima del salario de mercado, que vamos a ver qué significa enseguida, y la diferencia entre el salario de mercado y el llamado salario mínimo es lo que provoca desempleo, que habitualmente afecta especialmente a la gente más necesitada. Generalmente el gerente de personal, el gerente de finanzas, el gerente administrativo, no se enteran porque el salario mínimo no lo supera a ellos. Si el salario mínimo, digamos en la Argentina, hoy fuera, por ejemplo, $50.000 mensuales, probablemente todos quedarían desempleados. Ahora, otras veces se recurre, el que está proponiendo el salario mínimo sabe el efecto que va a producir en el desempleo, entonces se recurre simultáneamente a procedimientos monetarios, que vamos a ver ahora tangencialmente también, para derretir los salarios nominales, para convertirlos en salarios nominales y derretir salarios reales a los efectos de que no haya desempleo. Cuando uno analiza el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el este hay desempleo, ahora creo que es del 3.5 o el 4%, pero en el oeste hay muy poco desempleo, porque la mayor parte de los trabajadores son ilegales. Entonces trabajan al salario del mercado y si denuncian que están abajo del salario mínimo son deportados. Por lo tanto, no hay desempleo. Ahora viene el asunto realmente de fondo, y es ¿de qué diablos dependen los salarios e ingresos en términos reales? ¿Por qué en algunos lugares se paga más? ¿Por qué los salarios en Alemania son más altos que en Uganda? ¿Es que los alemanes son más generosos y los ugandeses más agarrados y amarretes? ¿O hay otra razón? La razón o la causa central de salarios e ingresos en términos reales son las tasas de capitalización. Esto es maquinarias, herramientas, instalaciones, equipos, conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor, no es lo mismo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescar.
el tractor y la red de pescar son equipos de capital que permiten en el mismo tiempo tener una mayor producción. Entonces, esas tasas de capitalización son consecuencia de ahorros e inversiones previas, sean locales o sean extranjeras, que producen estos efectos que acabo de señalar. Y a su vez, lo que decíamos antes con Alejandro Argento, antes de comenzar esta reunión, los marcos institucionales son claves a los efectos de garantizar los derechos de propiedad. Como las cosas no crecen en los árboles y no hay de todo para todo el tiempo, hay necesidad de asignar derechos de propiedad a los efectos de darle el mejor uso a los factores de producción. El mejor uso quiere decir que el comerciante o empresario, para mejorar su patrimonio, no tiene más remedio que mejorar la condición social del prójimo. Sea vendiendo micrófonos, sillas, departamentos, trajes, corbatas, equipos electrónicos, lo que fuera. Y eso debe ser, me parece a mí, claramente distinguido de lo que son varones feudales o lo que son asaltantes de guante blanco, que son pseudoempresarios que viven merced a esa cópula hedionda con el poder del turno. Eso no es una cosa que se pueda decir que es original de nuestro tiempo, porque lo desarrolló Adam Smith en 1776, en su segundo libro, La riqueza de las naciones, donde incluso Adam Smith desconfiaba de las cámaras empresariales porque decía que iba a conspirar contra el público. La función del empresario es exclusivamente el exitoso, tener buen olfato para detectar arbitrajes, para detectar que los costos están subvaluados en términos de los precios finales y sacar partida del arbitraje. Cada vez que se ve una reunión empresaria en la Casa de Gobierno, se prende una luz colorada y hay una señal de peligro. No tiene nada que hacer el empresario en contacto con el gobernante. Como digo, el empresario exitoso, el que da en la tecla, obtiene ganancias, y el que yerra, incurre en quebranto. O sea, el quebranto es un tema muy importante y saludable para la sociedad abierta, para usar el lenguaje popperiano. Por eso es que resulta un bochorno, para decirlo menos, los salvatajes en Estados Unidos recientes, la crisis del 2008 y en otros casos. Y hago un pequeño paréntesis acá para decir, y paso un chivo, para decir que uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, la primera edición del Fondo de Cultura Económica, la segunda de Unión Editorial de Madrid, donde muestro la declinación, el declive fenomenal en Estados Unidos respecto de los valores extraordinarios de los padres fundadores. Y esto viene desarrollándose en un tiempo a esta parte, ahora se ha agudizado con Biden y antes se ha agudizado con el patán de Trump, que no solo aumentó el gasto, el déficit y la deuda, sino que tiene ese nacionalismo xenófobo en ese evento o tumulto, digamos, en Charlottesville, cuando había dos bandos que estaban en pugna. Uno tenía las insignias nazi, y lo escuché directamente en CNN a Trump decir "very fine people on both sides", o sea, gente muy buena de los dos lados. Un xenófobo nacionalista que ha tenido la indecencia de desconocer el resultado electoral último, a pesar de que ha sido certificado por los 50 estados, por 61 jueces federales y locales, 8 de los cuales sugeridos por el propio Trump y su propio vicepresidente. Bueno, cierro este paréntesis solo para decir que el baluarte, el otrora baluarte del mundo libre, ha tenido declinaciones y tiene declinaciones alarmantes. Afortunadamente en Estados Unidos hay muchas reservas morales, muchas instituciones, muchas cátedras, en fin, que muestran eventualmente momentos o direcciones para ser optimistas.
Pero en todo caso, me parece importante en el contexto laboral que estamos diciendo, de la cuestión social, agregar que las asociaciones sindicales en una sociedad abierta son asociaciones libres y voluntarias, y cuando alguien se pregunta cuántos sindicatos debe haber, la respuesta es según lo que le dé la gana a los sindicados. ¿Para qué debe servir el sindicato? Para todo lo que quieran los sindicados, menos lesionar derechos de terceros. Sin embargo, en el caso argentino y en otros, hemos copiado la figura de la Carta de Laburo de Mussolini, tenemos la personería gremial en lugar de la personería jurídica, tenemos aportes obligatorios, tenemos representación obligatoria, tenemos algo también en la cuestión social que se ha naturalizado y nos hemos acostumbrado a que el empleador hace de agente de retención. O sea, hay una diferencia entre el salario bruto y el salario neto, con un montón de siglas que la mayor parte de la gente que trabaja no entiende de qué es y se resigna a recibir el salario de bolsillo, que no es igual al salario bruto. Eso es una fenomenal inmoralidad. Que el llamado agente de retención, que retenga un peso coactivamente de quien está trabajando, es un asalto. Es algo absolutamente inconcebible en un Estado de Derecho. Sin embargo, lo hemos tomado como una cosa natural, porque el que recibe los fondos eventualmente, y no tan eventualmente, asignaría los recursos en otras direcciones y lo obligan así a retener. Entonces, el tema de las conquistas sociales, el tema del desempleo, el tema de los salarios, hace al centro de la cuestión social que decimos, y todo en un contexto, me parece, de entender lo que significa el derecho, como todos ustedes saben, y no necesito decirle a ustedes en esta casa, que a todo derecho, la contrapartida de todo derecho es una obligación. Si yo les cuento a ustedes que yo en el mercado gano 1.000, hay la obligación universal de respetarme los 1.000. Pero si ganando 1.000 digo que debo ganar 2.000 y el gobierno me otorga esa facultad y me entrega esa suma, quiere decir que yo he destruido el fruto del trabajo ajeno. Y esto es un pseudo derecho que lamentablemente se ha llamado derecho social. Ustedes saben, Hayek, en su último libro, La fatal arrogancia, sostiene que el adjetivo social puesto al lado de cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo: derechos sociales, justicia social, constitucionalismo social. Si habla de constitucionalismo social, quiere decir que no va a haber una constitución, que va a haber una carta blanca para que el Leviatán pueda atropellar los derechos de la gente, que no tiene nada que ver con la tradición constitucional. Acá en esta casa ha habido grandes maestros del derecho, y seguramente hay grandes maestros actualmente, aunque menor cuantía, por los resultados, pero recuerdo siempre con gran afecto, y quiero poner un ejemplo, que Marco Aurelio Risolía, a quien visitaba frecuentemente en su casona en la calle Córdoba, en su extraordinaria biblioteca, y recomiendo muy especialmente su tesis doctoral del año 43 sobre la ley y crisis del contrato, donde explica los problemas gravísimos de lo que se ha llamado, lo que aquel ministro del Interior incluyó en el Código Civil, el abuso del derecho, la imprevisión, el enriquecimiento sin causa, están analizados muy detenidamente por Marco Aurelio Risolía. Ahora, yo mencioné recién, de la parla, digamos, que algo que está vinculado a la cuestión de los salarios, manipulada por la autoridad política, es el tema monetario. Y quiero terminar deteniéndome en esta cuestión. Yo creo que es muy interesante, y tenemos la suerte de que en el nivel político Javier Milei lo ha puesto sobre el tapete, es la aberración de la existencia de la banca central.
quiero especialmente discutir con ustedes esto porque imaginemos un banco central que está constituido por banqueros centrales que son los más competentes y honestos del orbe. Están embedetados en uno de tres caminos: a qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Pues cualquiera de las tres decisiones va a estar desfigurando, prostituyendo, alterando, licuando los precios relativos. Y como ustedes saben, los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Es el tablero de luces, donde se está mostrando aquí invertir, acá invertir menos, ahí desinvertir, en fin, etc. Si se lesionan y se desfiguran los precios relativos, va a haber derroche de capital. Y antes habíamos dicho que la causa de salarios e ingresos en términos reales son las tasas de capitalización. Y si se consume capital, es un ataque directo a los salarios e ingresos en términos reales. Es decir, la inflación está produciendo, generando pobreza, disminuyendo salarios e ingresos en términos reales. Ahora puede venir los efectos de un libertamiento, digamos, argumental, decir, pero ¿qué tal? A los efectos argumentales solamente. Supongamos que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y hacen lo mismo que hubiera hecho. A cualquier persona inteligente le contestaría inmediatamente: ¿para qué diablos se metió si va a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente? Con la gran diferencia, agregamos, que para saber lo que hubiera hecho la gente hay que dejarla que elija. Entonces, ahora hay el berretín en algunos colegas de insistir en la independencia de la banca central. Como ha explicado Milton Friedman, si la banca central es independiente del Parlamento, del ministro del Tesoro, de Economía o del presidente, se va a equivocar independientemente, puesto que está embretado, si es Banco Central y se establece el curso forzoso, en uno de esos tres canales y no tiene salida. Y si no hace nada respecto de las políticas monetarias, está también alterando los precios relativos, porque la gente hubiera hecho o más o menos en relación a los precios. Entonces, yo celebro, decíamos antes hace un rato en la reunión, que premios Nobel como Hayek, como Friedman ha pasado por distintas etapas, pero su último libro es Monetary Mischief, donde él dice textualmente: el dinero es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los banqueros centrales. Y Hayek dice, en The Denationalization of Money, que bien traducido es la privatización del dinero, dice Hayek: hemos demorado 200 años en darnos cuenta del horror y el error de atar la religión al poder político. Esperemos, dice Hayek, que no demoremos 200 años más en darnos cuenta del error y el horror de atar la moneda al poder político. Entonces, ¿cuáles son los caminos que ahora están en el debate público para la liquidación del Banco Central? Es, a mi juicio, un tema secundario. Hay muchas propuestas, está Jorge Ávila, está Romano, está Adrián Rabier, está Javier Milei, Emilio Campo, contexto argentino, pero para mí es un tema secundario, un debate que es interesante, pero el tema medular es comprender. Alguien declaró, no quiero hacer cosas ad hominem acá, porque es un partido político muy relevante, antes de tener un económico, es que si no tenemos Banco Central perdemos la posibilidad de política monetaria, y es justamente eso lo que se necesita. Una vez yo publiqué un trabajo que lo presenté en la reunión de Mendoza de la Asociación Argentina de Economía Política, y se publicó un análisis ahí que se llamaba Política Monetaria, Regla Monetaria o Moneda de Mercado, para mostrar que esto último es lo que se necesita. En realidad, la cuestión monetaria desde la creación del Banco Central, que fue antes de ayer, en 1935, por el golpe fascista del 30, antes no teníamos Banco Central,
y a partir de la banca central, hasta diría yo, la mal llamada convertibilidad, porque técnicamente es tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva. Convertibilidad es un término marketingero para recordar lo que era la conversión entre un recibo llamado billete y metálico. No es convertibilidad intercambiar billetes de distintos colores o recibos de distintos colores. Pero en fin, esta es una cuestión al margen. Y lamentablemente se hizo en un contexto de una enorme corrupción, el menemato, que comenzó con el ministro del Interior en la corrupción de los guardapolvos, hasta la explosión del Río Tercero, y se ocultó el candidato del que estamos hablando en los fueros para evitar la cárcel, en aumento de gasto público y deuda y déficit, que hizo estallar, desde luego, finalmente la llamada convertibilidad. Y agrego que hasta donde mis elementos de juicio alcanzan, la corrupción no tocó el área de los economistas, me refiero en primer término a Cavallo y a sus asesores, pero de todas formas, en un contexto de una labia pseudo-liberal, se tomaron estas medidas, la privatización, que fue pasar básicamente monopolios estatales a monopolios privados, y mi opinión, y seguramente la de ustedes, es que los monopolios privados son mucho peores que los estatales, porque hay un mayor incentivo para explotar mejor a la gente, y toda la figura, digamos, de ese periodo, con mucha razón, gente dijo, si ese es el liberalismo, quiero cualquier cosa menos el espíritu liberal. Y termino con mi definición del liberalismo, que tengo la satisfacción, que ha sido reiterada por intelectuales que aprecio mucho. El liberalismo es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Esto es, para ponerlo de una forma cruda, cada uno puede hacer lo que le da la gana con su vida, menos lesionar derechos de otros. Esto que digo del respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros no significa para nada que adherimos o compartimos el proyecto de vida del vecino. Más aún, el proyecto de vida del vecino nos puede parecer repugnante, pero el uso de la fuerza en una sociedad abierta solo es legítimo cuando hay lesión de derechos, es decir, fuerza defensiva y nunca agresiva. El término tolerancia no es un término que a mí me atrae especialmente porque me parece que tiene cierto tufillo inquisitorial, que uno está parado en la loma y perdona el error de los demás. Yo abajo de mi computadora tengo un enorme letrero que dice Nullio in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Los liberales estamos siempre sentados en la punta de la silla a la búsqueda de nuevos paradigmas en un proceso evolutivo que no tiene término, como nos ha enseñado también Popper. El conocimiento tiene la característica de la provisionalidad, son corroboraciones provisorias abiertas a refutaciones. A veces se ha dicho y se dice en algunos positivistas que una verdad tiene que ser sustentada en verificación empírica. Hay un gran filósofo, estudioso de la lógica, Morris Cohen, en su libro Introducción a la Lógica, donde se imagina un diálogo con una persona que le dice: para que sea verdad hay que verificarlo empíricamente. Y le dice: oiga, lo que usted está diciendo, primero, no es verificable empíricamente. Y segundo, nada en la ciencia es verificable empíricamente. Todo es corroborable provisoriamente, como diría Popper. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta respecto de la exposición? Más que preguntas, me gustaría críticas. Bueno, queda abierta la posibilidad de las críticas, digamos. Sí, se suele decir que hay bancos, que todo el mundo, porque el otro día tuve una discusión con el presidente de la Bolsa, me decía, pero en todos lados hay Banco Central. Eso no es una respuesta, es increíble. Eso se llama la falacia de Popper, ¿no? Si todos lo hacen, está bien; si nadie lo hace, está mal.
Yo creo que nuestros ancestros, del taparrabos, los brutos de las cuevas y el garrote, porque todos venimos de los brutos, ¿no? No hubieran pasado el arco y la flecha porque era algo novedoso. Hubiéramos estado estancados en esa situación. Me parece que es muy pobre el pretender argumentar, decir, nadie lo hace porque todos los grandes descubrimientos y todo el progreso es alguien que lo realiza y lo ejecuta antes que lo hayan hecho otros. Profesor, los que tuvimos la suerte de leer alguna de sus obras, sabemos la opinión que tiene de la parte política y la diferenciación con la parte académica. Pero es inevitable pensar en esta época inédita de las ideas liberales. ¿Se le ha planteado la posibilidad de participar en alguna función gubernamental en esta época? No, he tenido, no quiero abundar en esto, una propuesta muy interesante y generosa, pero yo tengo 83 años, me quedan pocos minutos y quiero aprovechar para seguir haciendo el esfuerzo de la batalla cultural, que creo que es clave en vista, de las cátedras que tengo, las entrevistas, los ensayos, los libros. Ahora estoy, como dije antes, anuncié por aparecer, por parir mi libro número 30, que se llama Los aparatos estatales nos aplastan, que como dije va a ser presentado en UCEMA por Emilio Campo y por Manuel Adorni el 22 de noviembre. Pero aplaudo que mi hijo Berti sea el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, porque es lo mismo que si estuviera yo en la Cámara, con la gran ventaja que no necesito moverme de mi biblioteca. Yo tengo una pregunta un poco más mundana, ¿no? La crítica que se está escuchando mucho contra las ideas de la dolarización en general, porque ya sabemos que hay distintos mecanismos, pero contra la dolarización en general, es que la dolarización significaría un corset muy estrecho que precisamente no permitiría la flexibilidad de una política monetaria que frente a shocks externos de devaluación, por ejemplo, de Brasil es el que más se está mencionando, dejaría a la Argentina en un muy mal lugar, muy mal parada en términos de intercambio por los precios de la producción argentina. O sea, básicamente que nos haría poco competitivos, nuestros precios subirían sustantivamente y no podríamos competir, para la redundancia, con esos países que estuvieran realizando estas devaluaciones importantes y siempre mencionan a Brasil. Mi respuesta intuitiva, no a nadie, porque no se lo contesté a nadie, pero frente a lo que escucho, mi respuesta intuitiva es, bueno, básicamente lo que pasaría es que dejaríamos de producir harina y pasaríamos a producir microchips, o al revés, ¿verdad? O sea, básicamente el capital encontraría el camino a través del sistema de precios de ofrecer productos alternativos distintos en los que eventualmente, aún con el corset, entre comillas, del dólar, podríamos eventualmente ser competitivos. Ahora, mi respuesta a mí misma frente a eso es, bueno, pero eso te va a tomar un tiempo enorme en el camino hasta que descubras dónde vas a ser más competitivo, hasta que transfieras todos los recursos a esa nueva actividad, vas a tener costos de transacción enormes y hay que ver si tenés espalda financiera espalda financiera económica de producción como para aguantar ese plazo. Entonces ahí me empantané. ¿Qué le contestamos a los que plantearían como crítica a la dolarización como mecanismo alternativo para evitar precisamente los desmanes de las políticas monetarias frente a este posible shock externo que haría que la Argentina fuera poco competitiva si tuviéramos el cepo, entre comillas, del dólar? Bueno, yo creo, Carolina, que además de lo que vos te imaginás, tus respuestas, que las comparto, yo creo que hay que ver la situación actual. La situación actual es que tenemos un corsé interno, externo, de arriba, de abajo y del costado, y nos estamos muriendo.
Y una de las razones es tener una moneda prácticamente inexistente. Entonces, que la gente pueda elegir, y esa es la parte de la llamada dolarización que yo comparto, que pueda elegir cuál es la moneda que mejor le sirve teniendo en cuenta el contexto internacional y local. No es el dólar o la libra o una canasta de monedas o el oro o lo que fuera. Yo creo que una vez liberada del corsé de la existencia de la banca central, se va a poder utilizar más efectivamente la imaginación para tener monedas más fuertes de las que hoy incluso nos imaginamos. ¿Qué cantidad debe haber de moneda? En ese contexto es lo mismo que preguntarse qué cantidad de lechuga. Y si hubiera un banco central de la lechuga, estaríamos en problemas con la lechuga. Entonces, es un medio de intercambio para no recurrir al trueque y para no retrotraernos a la situación difícil que implicaba este cambio directo. Entonces, yo creo que de lo que se trata es decir que cada uno de nosotros vamos a ser responsables de las monedas que estemos utilizando. Yo creo que en esta transacción, para hacer el comercio internacional o para hacer un comercio intranacional, me conviene tal moneda y a otra persona le conviene otra moneda. O sea que no está encorsetado con nada. Lo que sí va a tener disciplina monetaria que uno tiene. Y ya que digo disciplina, mi último columna semanal en Infobae del sábado se tituló corregir el déficit fiscal no es la prioridad absoluta. Yo creo que conviene insistir en esto. Cuba hoy no tiene déficit fiscal. Stalin en varios periodos no tenía déficit fiscal. El tema no es el déficit fiscal, el tema es el gasto público. Por eso adhiero fervientemente a la idea de la motosierra. Sí, Eduardo. Alberto, y en este contexto, sin Banco Central, imagino que te irías a reserva 100% para depósitos a la vista, para que no haya depósitos secundarios, corridas, todo. Bueno, es un tema complicadísimo. Ahí James Buchanan, otro premio Nobel de Economía, dice que hace 50 años economistas vienen discutiendo entre la reserva del 100% que acaba de mencionar Eduardo y el free banking. Y no digo banca libre porque tiene otra connotación, se sabe, y el free banking. Pero tanto los partidarios de la reserva total como el free banking se contraponen al sistema fraccional que tenemos. Como seguramente es superfluo explicar y decir, en el sistema fraccional existe la banca central y es la banca central la que establece los encajes. Encajes no para depósitos a plazo que tienen encaje cero, sino para cuenta corriente o todas las cuentas que operan en cuenta corriente, y eso tiene el efecto de la producción secundaria de dinero, pero producción secundaria de dinero provocada debido a elementos exógenos, es decir, extraños al mercado por decisiones políticas debido al establecimiento del encaje. Que eso no tiene el free banking, porque el free banking son acuerdos libres y voluntarios entre las partes. Digamos, alguien se acerca a un banco y le dice: lo autorizo a que no tenga el 100% de la reserva de mi depósito, con la condición que no me cobre comisión. Pero si yo vengo a la ventanilla y pido mis fondos y no están, yo lo ejecuto. Y al mismo tiempo, como decía Lawrence White, el sistema de reserva federal en Escocia, durante 3 siglos, se generaliza la idea del seguro bancario. Es decir, yo no entiendo nada de finanzas, no sé qué diablos está pasando en ese banco, aseguro mi depósito y cuando la prima empieza a subir hay un riesgo en ese banco. Ahora, los partidarios del 100%, Murray Rothbard, modernamente hoy, en la Universidad de Rey Juan Carlos, Huerta de Soto, Jesús Huerta de Soto y tantos otros, sostienen
que aunque se sigan las leyes de las probabilidades, hay ahí una estafa si se echa mano a recursos, como se llama, depósitos a la vista, tienen que estar a la vista. Es un debate difícil, pero en todo caso se opone, como digo, a la reserva fraccional. Hay de los dos lados, del free banking y del 100%, buenos argumentos, pero en los dos casos sostienen que no debe haber banco central, y si un banquero tiene problemas, tiene que asumir sus riesgos y no hay salvataje, ni apoyo, ni feriado bancario frente a las corridas, etc. Pero, perdón, tengo entendido que la propuesta de Ocampo no es así. Es seguir manteniendo el sistema bancario como está. O sea, sí, es cierto. Y el Banco de Galicia se ha vuelto y presta y hay reserva fraccionaria. Es cierto. Por lo tanto, también en ese sentido. ahí tiene que recurrir a la Reserva Federal, eventualmente, ¿o no? Es cierto eso, y como varias veces he dicho, y han citado estos colegas, y me parece interesante esta frase: los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. De modo que entre nosotros tenemos también matices y diferencias, aunque el tronco común lo compartimos. Lo decía en el sentido que es difícil que Sí, estoy de acuerdo. No por Sí. los planos. No creo que, doctor Cirilo, ¿cree que el pueblo argentino está parado siendo tan paternalista, una cultura donde las instituciones cumplen un rol y la economía va, ¿no?, también por el otro? Pero no se puede, que la inexistencia de un banco central produciría en la práctica cierta zozobra, dada la cultura que se quiere pasar abruptamente, ¿no?, a la inexistencia de una banca central, el rol de la supervisión de entidades con los bancos, siendo práctico. Diríamos, es como, yo a veces doy ejemplos como que las instituciones, el semáforo son las instituciones, sacar todos los semáforos de la Avenida del Libertador. ¿Qué pasaría si sacamos todos los semáforos de la Avenida del Libertador? Bueno, yo creo que si se sacan todos los semáforos de la Avenida Libertadora había choques espectaculares en gran escala, pero no veo que haya un correlato, un paralelo con el Banco Central, y eso me hace acordar, y ya sé que no está en la intención, muy lejos de su pregunta, Por favor. una vez a Hayek le decía, bueno, pero darle la libertad a la gente que no tiene el entrenamiento de la libertad, no es una cosa demasiado chocante, y Hayek decía, bueno, pero es lo mismo que alguien diga, en los natatorios está prohibida la gente que vaya antes que aprenda a nadar. En la perra vida va a aprender nadie a nadar, si no pudiera el natatorio. Entonces, el tema es comprender que la contrapartida de la libertad es la responsabilidad. Y esto uno lo va aprendiendo no solamente en el texto, en el libro, en las clases, sino en la vida práctica. Yo creo que devolverle la libertad a la gente pueda usar el fruto de su trabajo, yo creo que eso veo que hay en algunos sectores que sospechan eso, aunque no entienden mucho de cuestiones técnicas, y por eso a la gente le llama la atención que Milei gane en los lugares más increíbles, y remotos, y pobres, y huérfanos, y precarios, digamos, ¿no? Yo creo, curiosamente, yo lo he citado bastante a José Manuel Estrada en un libro que él publicó que se llama La política liberal bajo la tiranía rosista, donde él decía, Alberdi le achacaba ser extremista, no tener equipo ni tener programa. Es exactamente porque el programa de Alberdi decía, mi programa se basa en 3 pilares: derogar, derogar y derogar. Entonces a veces se dice, bueno, pero el equipo, nos estamos imaginando la ingeniería social del individuo. Esto, por ejemplo, las disposiciones actuales son más o menos ridículas, ¿no? Alguien va a cobrar la jubilación a menos que su cédula termine en número impar. Y si termina en número impar y tiene mucha diarrea, va a ser financiado. Es una cosa, pero Woody Allen, es una producción para Woody Allen fenomenal, esto, de los tipos de cambio y de las disposiciones gubernamentales. Y si tiene algún problema en el intestino, que se dirija a la oficina más cercana y obtendrá los sellos que se pagarán eventualmente con un crédito.
Es una cosa increíble. Es de los tres chiflados. Profesor, usted tanto Un poquito más fuerte. en vacas sagradas como en Estados Unidos contra Estados Unidos habla mucho del tema de las embajadas y todo lo que es la diplomacia y todos los costos asociados. Y todas estas vacas sagradas que se están tocando estas últimas semanas y eventualmente años, Sí. ¿qué cree en esta nueva generación de la tradición de pensamiento liberal tan metida en la parte política que puede pasar con este rubro tan poco explorado? Bueno, ahí hay un punto que a mí me parece interesante explorar, y es que las embajadas, a mi juicio, era para la época de las carretas. Ahora, con videoconferencias, me parece que esos castillos llamados embajadas, con choferes y con secretarias y pasaportes diplomáticos, y lo pasan hablando de la importancia de vivir con lo nuestro y mientras pasan sus cositas, los diplomáticos, me parece que no tiene sentido. Yo creo que eventualmente un consulado, pero las embajadas yo creo que había que eliminarlas todas. Por supuesto que habría un lobby bastante pesado de la Cancillería y de todo el cuerpo diplomático, pero yo no veo el sentido de que existan embajadas. Doctor, ¿qué opina usted de aquellos economistas que sostienen que más que una dolarización habría que ir a una moneda común con Uruguay o el euro de la Unión Europea? Porque muchas veces lo que me encuentro en un debate con amigos míos que no son muy acérrimos a la dolarización, siempre me tocan el tema de la idea de una moneda en común. ¿Es viable, no es viable? ¿Por qué? Yo les tendría que explicar que no es por ese camino. Yo creo que si tenemos una visión borgiana, cosmopolita, tenemos que dejar un poco de lado la cuestión esta de los distintos países y ver que si hay una moneda común, usted y yo usamos la misma moneda en el barrio, qué sé yo, La Matanza, no hay diferencia con lo que pasa en San Pablo. Si los de San Pablo quieren incorporarse en la misma medida estará bien, y si no, no, es más o menos irrelevante. Y de paso, ya que hablo de las naciones, hay un movimiento bastante fuerte, promovido por las Naciones Unidas y el actual Papa que tenemos, que es más eficiente tener un gobierno universal. Yo creo que desde la perspectiva liberal es una bendición que el planeta esté fraccionado en naciones a los efectos de descentralizar el poder. Y si es republicano dentro de ese país, estará fraccionado en provincias, estados y municipios. Pero cualquiera de los gobernantes de hoy, si lo ponemos a ser gobernante universal, sería un peligro para los derechos de las personas y favorecería el abuso del poder. Y esto no es para tomarse las naciones en serio en cuanto a que pasen personas y bienes en las fronteras. Es solo para fraccionar el poder. Ese es el punto de vista. Sí. No hay alguien. De vuelta yo. Usted dio una tecla, me parece a mí, desde mi perspectiva, de la importancia de enseñar y transmitir la idea de la responsabilidad individual, no solamente la libertad individual, porque indiscutiblemente que son las dos caras de una misma moneda. No se puede ser libre si no se es simultáneamente responsable por las tomas de decisiones cotidianas que vamos haciendo en la asignación de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestras preferencias. Yo creo personalmente, esto es un comentario que viene la pregunta, que el éxito que tuvo el candidato Javier Milei en estos sectores transversales que usted mencionaba, que son los que generalmente están perfilados como votantes de la izquierda o como los votantes que favorecen el proteccionismo que los de izquierda le ofrecen, está reflejando un poco esta realidad, ¿no? De que esa gente no tiene ningún tipo de diferencia con personas de clase media, inclusive de clase alta, en tanto todos estamos afectados por la falta de información perfecta, un poco lo que enseña Javier, ¿verdad? O sea, todos tenemos un microbyte de información y en la medida en las que nos dejen, nos permitan y no nos coarten las posibilidades, vamos a ir asignando nuestros microbytes de información. Ahora,
Eso me parece que es intuitivo o instintivo inclusive en las personas funcionar así. Yo vivo muy cerca yo vivo en el tercer cordón del conurbano y usted va por esos barrios más periféricos y se vende hielo, se vende cerveza, se vende choripán, se vende en las casas. Eso no es nada más y nada menos que el uso del conocimiento de circunstancias del tiempo y del lugar de estas personas. Hasta ahí todo bárbaro, transmitimos la responsabilidad y demás. ¿Qué pasa con los que, cuál le parece a usted que va a ser la reacción de estos iluminados que se vienen autoproclamando los protectores de estos seres en inferioridad de condiciones, vulnerables, términos que para mí son realmente ofensivos, decir una persona vulnerable, no me parece? ¿Cuál va a ser la reacción cuando identifiquen que sus protegidos, que sus vulnerables no son ni protegidos ni vulnerables y lo único que quieren es que los dejen ser? ¿Cómo va a operar esa reacción cuando se perciban total y absolutamente prescindentes? Los que hoy en día los protegen y se vean innecesarios. Yo comparto plenamente tu hilo, Carolina. Solo te hago un comentario antes de ir a la reflexión esta, de carácter semántico. Y es, yo no usaría nunca la expresión clase social. Me parece, y no sé, Carolina, repugnante utilizar clase baja. Me parece de una frivolidad espantosa clase alta y anodina clase media. Además, el término clase viene del marxismo, que con razón en su silogismo, partiendo de una premisa equivocada a mi juicio, Marx decía que el burgués y el proletario eran clases de personas distintas. Y como ustedes saben, Hitler, después de todas sus clasificaciones tan embrollonas, finalmente le dio la razón a Marx diciendo que la mente del judío y el ario tenían estructuras lógicas distintas y el polilogismo, porque desde el punto de vista de esa noción absurda de clase, se vieron obligados a rapar y a tatuar a sus víctimas para distinguirla de sus victimarios. En todo caso, cuando alguien de buena fe está hablando de clase media, alta, baja, pero usted, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, quiero decir ingresos altos, medios y bajos. Diga eso, pero no use la expresión clase. Y eso, dicho sea de paso, en el contexto de lo que hemos hablado hoy, se usa habitualmente la expresión clase trabajadora. Eso implica adherir a la teoría de la explotación marxista. Quiere decir que hay una clase que trabaja y otra que la explota. Y se llega a la conclusión de hablar cuando negocia el capital y el trabajo, como si el capital, que son cosas inanimadas, negociara con alguien. Son distintos tipos de trabajo, pero cuando hablan del laburante y del trabajo, hay una cosa pastosa y sospechosa, como diciendo, hay algunos que son los explotadores y otros que son realmente los que trabajan. Ahora, respecto a lo que decía Carolina, ¿cuál va a ser la reacción de los iluminados que se quedan sin público para dominar o para manipular? Yo diría que eso no es una reacción que podemos decir y preguntarnos qué va a pasar. Está pasando, están enfervorizados, están no solo esos políticos, sino lamentablemente muchos llamados así periodistas, que son en realidad hijos de una gran pauta. Y hay varios que son periodistas que vienen de tradiciones de izquierda y están haciendo una evolución muy atractiva, pero no es suficiente y no pueden digerir, tragar pastillas demasiado grandes, digamos, y por eso tienen estas reacciones que en cierto sentido es comprensible, pero hay una indignación, lo que decía Carolina, porque pierden esa clientela, pierden
conceptos de pobreza para usarlos, y estoy de acuerdo con Carlos cuando dice eso. Lo mismo cuando se insinúa, una vez me acuerdo con el ex canciller Timerman en un programa de televisión que estaba con Bobardi, que dijo, claro, porque el crimen vinculado a la pobreza, y yo interrumpí y dije, yo me siento personalmente ofendido en mi familia, porque como usted y todos los televidentes venimos de la más enorme pobreza y no hemos sido delincuentes o criminales, de manera que subestimar e insultar a la gente pobre. Bueno, ha sido un gran gusto estar con ustedes, les agradezco muchísimo la invitación, un placer las reflexiones. Gracias. Gracias.